Mensaje que el Señor hoy nos va a entregar por medio de este siervo para ustedes es Juan 16:33. Está basado en Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablándole precisamente a sus discípulos, porque Él ya estaba anunciando una vez más su muerte, que ya iba al Padre. Y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué cosas se referirá el Señor, amado? ¿A qué cosas? ¿Qué es lo que les habló para que tuvieran paz? Eso es lo que vamos a ver, porque el Señor sí les dijo que habría aflicción, pero también nos dejó paz, dice, ¿no? Tendréis paz. Y podemos decir quizá, ¿por qué no nos dejó mejor la paz, no? Nos hubiera quitado la aflicción, ¿no? De la que está hablando, la que menciona. Si Él ya había vencido al mundo, ¿por qué el Señor aún así permitió que siguiéramos teniendo aflicción, ¿no? ¿Por qué será? Es lo que vamos a descubrir hoy en este mensaje que nos deja el Señor para cada uno de nosotros. Hay cosas, sabemos bien, que el Señor nos dejó dichas y que algunas veces es difícil de entender, ¿no? Hay cosas que nos cuesta trabajo entender, y también hay otras cosas que Él permite en nuestras vidas que no entendemos, que nos es difícil aceptar con facilidad, ¿no? Y son principalmente aquellas que producen aflicción en nosotros. Esas son las más difíciles de entender y las más difíciles de aceptar. Como lo que ahorita pues veíamos, ¿no? Lo que pasaba con nuestra hermana Leti. Es difícil entender por qué de repente tenemos que seguir pasando aflicción en el mundo, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo enfermedad? ¿Por qué hay situaciones difíciles en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras vidas? Pero el Señor para todo nos dejó ya algo escrito. Y vamos a ver qué cosas son las que le habló precisamente a sus apóstoles. Y en consecuencia también las dejó escritas para nosotros, para que en Él, dice, tuviéramos paz. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar para recibir este mensaje. Padre Celestial, Señor mío, muchas gracias por tu bendita palabra, que es lo que hoy vamos a leer, lo que vamos a meditar, lo que vamos a analizar, Señor mío. ¿Qué nos dejaste escrito? ¿Qué le dijiste a tus discípulos en ese momento donde, sí, tú no estabas prometiendo que solamente habría paz, sino que también en el mundo tendrían aflicción? Pero sí les dejaste dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Señor mío, háblanos también a través de este mensaje hoy a nosotros, Señor, para que podamos encontrar esa paz que tú prometiste en ti, que podamos tener paz en ti, Señor mío, y que podamos entender muy bien, Padre mío, por qué no solamente hay paz, sino porque también hay aflicción, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú te muestres, que te reveles a nosotros, Padre mío, a través de este mensaje y de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Acompáñame al versículo 1. Vamos, Juan 16. Vamos a iniciar desde el versículo 1 para ver cuáles son esas cosas que menciona el Señor para que tuviéramos paz. Lo que les habló a los discípulos, diciéndoles que a pesar de la aflicción, sí, que Él advierte que íbamos a tener, también nos dice que tendríamos paz en Él. Muy bien. Juan 16, 1, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Sí? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Amén.
ahí, hasta ahí. Vamos a ir versículo a versículo analizando. ¿Se dan cuenta cómo dice el Señor? Les dice, así inicia Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Aquí el Señor primeramente le está hablando, ¿sí?, a sus discípulos, pero también a nosotros, ¿no? Lo dejó escrito porque es un mensaje para nosotros, para cuidar que no tengamos tropiezo, es decir, para que no nos sintamos decepcionados, tristes, no ser tropezados por las cosas que Él bien sabía que iban a pasar. Él ya sabía todo esto que hoy estamos viviendo, todo lo que vive el mundo actualmente, las situaciones difíciles, las guerras, ¿no? Todo el Señor ya lo había visto. Incluso este momento que ahorita estamos pasando aquí con nuestra hermana Leti, ¿no?, que se sintió mal, eso el Señor también ya lo había visto. Todas las cosas lo sabemos bien y lo hemos dicho. Él ve pasado, presente y futuro, así, en una sola mirada. Cada situación de nuestra vida, Él ya la había visto. Y en su amor hacia nosotros, nos dejó escrito precisamente su bendita palabra. Nos la dejó escrita para darnos paz, para que no tuviéramos ese tropiezo, para que cuando sucedieran esas situaciones difíciles, esas cosas que íbamos a vivir, que Él ya sabía, tuviéramos también aliento, no tropezáramos, ¿no? Que no hubiera tropiezo para nosotros, que no tuviéramos tropiezo. ¿Y qué dice el 2, por favor, hermanos? Vamos a leer 2 al 4, por favor. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí, pues más os ha dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. De que ya os lo había dicho. O sea, Él ya nos lo había dicho, ¿no? Y dice, les digo todo esto para que cuando llegue esa hora os acordéis que ya se los había dicho, ¿no? Dice que seremos expulsados, ¿no? A ellos de forma inmediata ya les está advirtiendo, ¿no?, que los iban a expulsar de las mismas sinagogas, ¿no?, de los lugares donde adoraban al Señor, donde se hablaba de su palabra, donde se predicaba, de esos mismos lugares, dice, los van a expulsar, vendrá esa hora, ¿sí? Cuando cualquiera que os mate, incluso dice, ¿no?, el que los mate va a pensar que está rindiendo servicio a Dios. Y sabemos que eso sucedió. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Era el más duro de los perseguidores de los cristianos. Y él pensaba que lo hacía por el celo a Dios, ¿no? Él pensaba que lo estaba haciendo por el Señor, que los estaba matando para servirle a Dios. Imagínense. ¿Sí? Y el Señor lo advirtió, y como les digo, de manera inmediata a ellos, porque ellos eran los que iban a sufrir esa persecución luego de que se fuera el Señor. En cuanto el Señor muriera, iban a empezar a perseguir, ¿no?, a los cristianos. Cuando se volvieran a reunir todos para alabar su nombre, cuando se reunieran los cristianos para leer su palabra, iban a ser perseguidos. Todo aquel que dijera yo creo en Cristo, lo iban a matar. Él así lo dejó dicho. Y por eso es que también dejó dicho todas estas palabras, ¿no?, como advertencia, para que no nos sorprendiéramos, para que no fuéramos tropezados, para que no nos sintiéramos, ¿sí?, decepcionados, porque después de que se iba el Padre, ¿qué estaba sucediendo, no? ¿Por qué persecución? ¿Por qué ya no podemos entrar ni en las sinagogas? Así se estaban sintiendo en ese momento los discípulos, ¿sí? Muchos iban a perder la vida por declarar su fe, Y sabemos, amados, que lo mismo va a suceder con nosotros. Es una realidad que en los postreros tiempos también va a haber una persecución. Cuando más se acerque la venida de nuestro Señor, entre más cerca esté ese día, más persecución va a empezar a suceder. Por eso el Señor nos dice que para que os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿no?
que no los agarre desprevenidos. Estén tranquilos porque ya saben que esto va a suceder. Pero ¿qué más nos dice el Señor? No nada más nos advierte de lo que va a pasar. También nos habla de una obra que hará el Espíritu Santo. Y que es la obra que hoy nos ha tocado allá a nosotros vivir, que estamos viviendo. ¿Qué dice del 4 al 6, por favor? ¿Del 4? 4 al 6, por favor. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. El Señor no les había revelado con tanta claridad estas cosas con anterioridad, ¿no? Porque seguramente, pues Él no lo consideraba necesario en ese momento. Así lo dice, ¿no? Esto quizá antes dice, no se los dije al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba con vosotros. No había necesidad de decirles lo que iba a venir. Cuando estaba Él con ellos, lo que Él quería era que hubiera gozo, ¿no? Que aprovecharan ese tiempo, esos 3 años que Él tenía y que sabía que era muy importante estar con ellos, discipularlos, estar día y noche, comer, desayunar, caminar, viajar, hacer milagros, predicarles y enseñarles, ¿no? Dice, no era necesario, por eso no se los dije al principio, pero ahora que ya voy al que me envió, dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿y a dónde vas? ¿No? O sea, como diciéndoles, están viendo que me voy y nadie se atreve a decirme, ¿y a dónde? ¿No? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Antes dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Él, recuerdan que anteriormente también ya había anunciado su muerte, ¿sí? ¿Y qué había sucedido cuando les decía eso? Se entristecían, ¿no? Decían, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir el Señor? En esta ocasión, no solo les estaba anunciando su muerte, amado, sino también las cosas que vendrían para ellos después de que Él se fuera. Y, por supuesto, se sentían tristes porque no sabían que el Señor vencería a la muerte, ¿no? Resucitando al 3er día. Ellos todavía no tenían esa información, amado. Entonces, imagínate cómo nos sentimos cuando sabemos que alguien está enfermo y que quizás se va a ir, ¿no? Que hay una posibilidad que está grave, por ejemplo, y que se puede ir de nosotros. Un ser que amamos, un ser querido, que ya no va a estar, pues nos entristecemos, ¿no? Se llena de tristeza nuestro corazón, como lo que pasó con ellos cuando el Señor ya se los había dicho. Porque ellos no sabían todavía lo que iba a suceder después de esa muerte, que Él iba a resucitar. Pero hoy nosotros sí lo sabemos, amados. Y hoy esa es la obra del Espíritu Santo que se está revelando en nuestras vidas. El que nos está haciendo conscientes de todas estas cosas. El que nos revela todo. Pero ellos, recuerden, en ese momento todavía no. Ahí estaba solamente el Hijo, sí, el Espíritu Santo y el Padre. Ellos 3 nunca se separan. Pero en ese momento, visiblemente, el que estaba haciendo la obra solo era Jesús, ¿sí? Era Jesús únicamente. ¿Y qué dice el 7, por favor? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré, ¿sí? Fíjense cómo les dice, es necesario precisamente, ¿no?, que la obra completa del Hijo se cumpla. Él les dice, yo os digo la verdad, les conviene, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador, si yo no me fuera, dice, si yo no me voy, no viene el Consolador, no sería posible que venga a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Es más conveniente, lo está diciendo el Señor, les conviene más que yo me vaya, porque Cristo, ¿sí?, en su presencia como hombre, cuando se hizo hombre, pues podía estar en ese momento, ¿no? Podían disfrutar y escucharlo, pero solo en el momento.
Pero una vez que Él se fuera, dice, al enviar al Consolador, el Consolador, que es el Espíritu Santo, podía estar con todos. El Espíritu Santo ya no necesita una presencia física como la de Cristo, ¿sí? Su Espíritu iba a poder estar con todos. Por eso dice, les conviene, ¿no? Les conviene más que yo me vaya. Eso es más conveniente. Pero antes se tenía que cumplir, antes de que pudiera venir el Espíritu Santo, el Consolador a todos nosotros, el Hijo, Jesucristo, tenía que cumplir su obra. Tenía que ser completada la obra para la que Él vino. Él tenía que ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por nosotros para darnos salvación. Por eso Jesús les habla de esa enorme conveniencia, ¿no? Esa enorme conveniencia para ellos y para nosotros de que Él se fuera al Padre. ¿Ok? ¿Y qué dice el 8? Vamos por favor del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Amén. Gracias, Miguel. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí hay 3 aspectos de los que el Señor menciona que el Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿Cuáles son? Dice uno, de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente, de pecado, de justicia y de juicio. Esta es precisamente la obra que el Espíritu Santo va a hacer sobre el mundo, ¿sí? Sobre la vida del hombre. Por eso les decía, hoy a nosotros ya nos ha sido revelado muchas cosas, porque ya está el Espíritu Santo revelándonos y hablándonos, ¿no? ¿Sí? Pero esto sucedió una vez que fue consumada la obra de lo que el Padre le mandó hacer al Hijo. Y entonces el Espíritu Santo es quien ya podría dar ese entendimiento y convencimiento a todos. ¿A quiénes? A todos aquellos elegidos, ¿no? A los elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Tendríamos que entender estas 3 cosas, ¿ok? Primero, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? El Espíritu Santo es el que va a poner esa conciencia de pecado a los que no, todavía a los que no creen, ¿sí? Y a los que no han creído también, ¿eh? Les va a mostrar su pecado, porque el pecado más grave, ¿cuál es? Pues el de no haber creído, ¿no? En el Hijo del Hombre, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y pues que lleva a ese pecado ¿a qué? A condenación. A la condenación eterna por no creer en nuestro Salvador Jesucristo. Porque al no creer es claro que el hombre pues no ha entendido que es pecador, ¿no? Y que necesita de Cristo para salvación. El hombre que no ha creído en Él es porque no lo ha entendido. Ni siquiera está consciente de que es un pecador, ¿sí? Recuerdan que el domingo pasado lo decíamos, ¿no? Mencionábamos que es precisamente el Espíritu Santo, a través de su poder, el que pone en nosotros ese arrepentimiento. El arrepentimiento lo pone Él, el Espíritu Santo. Es el que nos habla, el que nos dice, nos murmura y pone en nosotros ese nuevo corazón, ¿sí? Que se arrepiente y que reconoce el pecado y la necesidad del Salvador, de ese Salvador que solamente es Cristo nuestro Señor y nadie más, ¿sí? ¿Sí recuerdan que lo decíamos? Porque yo estuve reflexionando en eso y yo decía, ¿por qué a mí tantas veces me hablaron? ¿No? 3 veces muy específicas en las que escuchaba la palabra, en la que me compartieron. Y yo decía, ¿cómo es? ¿Por qué no entendía esto que hoy veo con tanta claridad, ¿no? Que es fácil de entender. Si ya lo vemos hoy nosotros, decimos que es fácil. ¿Por qué le comparto a esta persona y no entiende, ¿no? Y no quiere. Y yo decía lo mismo, dije, bueno, pues no era así como que intelectualmente medio tonto o algo, ¿no? Como para no entender un mensaje tan claro. Y yo decía, ¿y por qué no lo entendía? ¿Sí? Sí es tan sencillo. Y era
precisamente por eso, porque el Espíritu Santo no estaba en mí. El Espíritu no me estaba revelando esto que hoy para nosotros es muy claro en lo que hemos creído. El que pone esa fe es el Señor. Él, quien nos elige, pone fe para que haya arrepentimiento. El que renueva un corazón, solamente Él. Es el único que puede cambiar el corazón de piedra, ¿sí? Que no nos deja entender. Ese corazón lleno de ego, ¿sí? Que se pone así como barreras, como murallas, y que no dejan que entre, ¿sí? Que no dejamos entrar al Señor. Pero entonces es la obra del Espíritu la que va a hacernos entender estas cosas, ¿no? El pecado por cuanto no creen en mí, dice, ¿sí? El que nos lo va a revelar es el Espíritu Santo. El segundo que dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿no? De justicia. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Pues se está refiriendo a Él mismo, a su justicia intachable y la obediencia al Padre que logró en el Calvario. Ese sacrificio que fue aceptado por Dios, ¿sí? Dios acepta ese sacrificio de Cristo y en consecuencia esa justicia de Dios es imputada a nosotros, a todos los que hemos creído en Cristo. Cuando el Señor acepta el sacrificio de el Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo, el Cordero libre de mancha, ¿no? El Cordero sin mancha, el Cordero que no pecó, que fue Jesucristo y que se entregó. En ese momento, cuando el Señor dice, ok, ¿sí? Es aceptado, ¿sí? Ese sacrificio para perdonar a todos los hombres, ese momento Él imputa esa justicia, nos la pone a nosotros, a los que hemos creído, por supuesto, ¿sí? Y a los que creerán en Jesucristo. Ahí es cuando el Señor nos da salvación, gracias a Cristo. Y esa es la justicia de la cual habla, ¿no? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque voy a cumplir ya ese propósito que el Señor me mandó, que el Padre diseñó que yo hiciera para darles a ustedes salvación. Por eso es que ya voy a ir a Él, ¿no? Él estaba, si se fijan, estaba ya profetizando algo que iba a suceder, que ellos, por supuesto, pues, como que no entendían, ¿no? En el momento, pues, ¿a dónde va? Y ahorita lo vamos a ver más adelante que dicen. Tercero dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aquí se está refiriendo a la derrota sobre Satanás. No hay otra. Que es vencido precisamente por nuestro Salvador y condenado eternamente. Y se refiere a él, si se fijan, como el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Sí? El príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque precisamente es el que generalmente es más aceptado por el mundo. Las cosas del mundo son las que en general todos aceptan, ¿no? Es fácil aceptarlas. Es donde el mundo, y él lo dijo, ¿no? El mundo está bajo el poder del maligno, está bajo el maligno. Entonces, por esa razón es que Satanás es considerado como el príncipe de este mundo, pero al cual ya ha sido juzgado, al cual muchos han aceptado, ¿sí? Los que aceptan las cosas del mundo, vencido es ya por la cruz, por Jesucristo, porque Jesucristo venció al morir en la cruz y resucitar. Entonces está hablando precisamente de ese príncipe y también de todos aquellos que van a recibir la misma condenación. Los que sigan al príncipe de este mundo, los que no crean en Cristo, ¿no? Que irán igual que Satanás al lago de fuego. De la misma manera, todo aquel que no haya creído irá al lago de fuego, ¿no? Que no haya creído en Cristo Jesús y que haya seguido al príncipe de este mundo. Pero ese príncipe que dice, ya fue vencido, ¿ok? Ya fue vencido por él en la cruz, ¿ok? ¿Y qué dice el 12, por favor? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así es. Ahí, por favor, hermano, tantitito. Dice, aún tengo muchas cosas, ¿no? Que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, todavía había más cosas que el Señor podría decir, pero
Pero ¿para qué? ¿No? Como decía, no es conveniente. Él lo consideraba porque no podréis sobrellevar tanto que les podría yo decir que va a suceder. El Señor en su amor y en su sabiduría sabía perfectamente qué era lo que tenía que revelarles para ese momento, ¿no? A los discípulos. Lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Él consideraba que no eran convenientes aún revelarlas, ¿sí? Porque no iban a poder sobrellevarlas. Y el 13, por favor, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomara de lo mío y os lo haré saber. Así es. Por eso dije que tomará de lo mío, dice, y eso, y os lo hará saber a ustedes, ¿no? ¿Se fijan lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo está diciendo en su momento, cuando venga ya el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que les va a ir mostrando cada situación que sea necesaria. Él les va a hablar de las cosas, porque todo, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. Como se los decía un momento, era necesario primero que se cumpliera la obra de Cristo en la cruz, para que entonces se diera paso a la obra del Espíritu Santo. Así lo dice Jesús, ¿no? El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. De la obra precisamente de Cristo, de lo que iba a suceder en esa cruz, era de donde iba a tomar precisamente el Espíritu para después revelarlo a nosotros. Así es como llegó a nosotros el Evangelio, ese entendimiento de la obra que ya hizo Cristo, que quedó aquí escrita a través del Espíritu y de la palabra, llegó a nosotros, ¿no? A nuestros corazones, y nos hizo entender y nos dio fe para creer y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así lo dice Jesús, ¿no? El testimonio del que hablaría el Espíritu Santo es el testimonio de lo que hizo Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz. Aquí es donde tenemos clara la unidad de un Dios trino, ¿sí? De su Santísima Trinidad, que es el Padre. Si vemos, el Hijo y el Espíritu Santo no se separan sus objetivos, tienen el mismo objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son uno mismo, están en unidad, es la misma persona. Esas tres personas son una sola en la Trinidad, ¿sí? Ellos tres con un mismo objetivo. Ninguno hace algo diferente ni fuera del plan. Es un mismo plan que se cumple. El del Padre, que así lo concibió, así diseñó la salvación. El del Hijo, que viene a cumplir esa salvación, dando su vida, siendo obediente hasta la muerte de cruz, para que nosotros tuviéramos, ¿sí?, vida eterna, vida eterna. Y el Padre resucita al Hijo, precisamente para que nosotros, al igual que Él, un día resucitemos, ¿no? Resucitemos también. Y el Espíritu Santo después para comunicarle a todos las buenas nuevas, para hacer saber a todos que la salvación se cumplió. Se cumplió lo que el Padre había prometido. El nuevo pacto, ¿sí?, llegó a nosotros gracias al Espíritu Santo. Aquí está, ¿no? Entonces podemos ver bien la Trinidad. ¿Y qué podemos ver además aquí? Pues vemos también la necesidad de que Jesús se fuera. Era necesario, como Él les dijo, que Él se fuera, ¿sí? Es necesario irme. Y esa tristeza que hubo en sus corazones por un tiempo, pues también era necesaria. Porque por supuesto, pues duele lo que decíamos hace rato, duele no ver a alguien amado, no volverlo a ver. Saber que se va y que no lo vas a ver. Cuando sabemos que alguien muere, pues nos duele bastante, ¿no? Es una tristeza profunda.
Es un dolor muy profundo, aunque momentáneo, pero era un dolor que estaban sintiendo ellos en sus corazones. Pero era necesario, amado, ¿para qué? Para que viniera el consuelo por medio del Espíritu Santo. Si no hubiera ese dolor, si no se sintiera de esa manera, ¿cómo poder experimentar el gozo que genera Dios? ¿Sí? El gozo que nos genera, que Él ya tiene planeado para nosotros. Él ya tenía planeado un gozo, que nos gozáramos primero con la presencia de Cristo, en el caso de ellos, de los discípulos, pero nosotros después gozarnos al saber que nuestro Salvador daba la vida por nosotros, que nos estaba salvando del destino que nos correspondía, ¿no? Del destino de ese castigo eterno, esa condenación que era para todos nosotros. Entonces, la tristeza, amado, es necesaria. La tristeza es necesaria. ¿Y qué dice el Señor? Dice, esa tristeza yo la convierto en gozo. Fíjense qué dice en el 16, del 16 al 18, fíjense. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir? Con todavía un poco no entendemos lo que habla. Ok, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esto que les estaba revelando Él, estaba generándoles a ellos, pues muchas preguntas, ¿no? ¿De qué habla cuando dice voy al Padre? ¿Y por qué dice, qué quiere decir con todavía un poco y me veréis y después ya no? O sea, estaban confundidos, ¿no? Y dicen ellos, no entendemos lo que habla. Vemos claramente eso. Ellos todavía no entendían el plan de Dios, porque finalmente, pues todavía no les era revelado, ¿no? Jesús lo dice, todavía no es necesario, no es conveniente aún revelarles todas las cosas, ¿sí? Hasta que viniera precisamente el Espíritu Santo. Y esto iba a suceder ¿cuándo? En Pentecostés. En Pentecostés, exactamente, ¿no? El día de Pentecostés recibirían al Espíritu Santo y es cuando se les iban a revelar todas las cosas con claridad. Hoy, amados, nosotros ya tenemos al Consolador y por medio de la bendita palabra nos han sido reveladas todas estas cosas. Hoy tenemos ese privilegio, ¿sí? Que ellos en ese momento pues no tenían. Por eso no les costaba trabajo. Pero hoy nosotros, amados, nosotros sí ya sabemos qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ellos no. Por eso tenían tantas interrogantes y por eso, pues Jesús no consideraba conveniente revelarlo aún, porque no iban a poder, como dice, sobrellevar esas cosas, ¿no? Como se los mencionó en el 12, ¿ok? Entonces, el que va a poner el gozo precisamente posterior, a ellos nada más les tocaba vivir esa tristeza, pero el gozo iba a venir por medio del Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué dice 19 y 20? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nuestra tristeza, amén, gracias, se convertirá en gozo, ¿no? Aquí hay una promesa hermosa del Señor, ¿no? Que aunque no podían entender ellos, sucedería. Él lo estaba prometiendo. ¿De qué forma? No sabían, ¿no? Pero Él les estaba diciendo, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? Aún ahí en ese momento no les iba a ser revelado de qué forma, cómo sucedería. Pero amados, yo te diría, así de esa misma forma, aunque a veces nosotros no sabemos cómo es que la tristeza se puede convertir en gozo, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que ellos hicieron, creer, ¿sí? Creer en que si es una promesa del Señor, Él lo va a hacer. Pero ¿cómo voy a encontrar gozo en sentirme mal, no?
¿Cómo voy a encontrar gozo en la enfermedad? ¿Cómo es que voy a encontrar gozo en el desierto, en una situación difícil en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor tiene un plan, ¿sí? Y aunque nos cause una tristeza profunda como a ellos les causó el saber que se iba su Salvador, imagínense, se va Cristo, con el que habían pasado cosas tan hermosas, con el que ellos estaban seguros que era el Mesías, ¿no? El Mesías prometido, y saber que se iba les causaba tristeza. Pero lo único que ahí les dejaba el Señor era precisamente, les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, dice. Para otros, esta tristeza que ustedes están sintiendo, para otros va a ser alegría. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él estaba profetizando lo que iba a venir. No sabían cómo, lo único que sabían es que se convertiría en gozo. Hagámoslo de esa manera, amados. Cuando estemos pasando por tribulación, por aflicción, tengamos esa confianza de que Él va a convertir esa tristeza en gozo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. En ese momento es bien difícil entenderlo. Es bien difícil. Y el Señor no lo revela, No de entrada nos dice, te voy a llevar ahorita a este desierto a caminar, porque voy a hacer esto para que tú veas mi gloria y de repente, ¿no?, te sientas gozoso. No, el Señor no nos lo revela. Simplemente permite, ¿no?, esas situaciones de aflicción. Él permite que vayamos a caminar al desierto. Él permite que pasemos por fuego porque tiene un plan. Y su plan es llenarnos de gozo. Amén. Y les explica un poco más con otra alegoría, ¿no? Ya ven que dice que está hablando en alegorías. Del 21 al 22, ¿qué dice? La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí les estaba revelando eso que hoy nosotros sí ya sabemos, ¿no? Que Él resucitará y volvería, y lo van a volver a ver. Para nosotros, digamos, esto sigue vigente, ¿no? Esta promesa también, porque también, ¿qué pasa? Lo vamos a volver a ver, ¿no? Lo vamos a volver a ver en su segunda venida. Y aquí les dice claramente, ¿no? Una mujer, pues, cuando da a luz, es con dolor, hijo, bastante dolor, ¿no? Las que ya han tenido sus hijos nos lo podrán contar. Nosotros como hombres, pues, nomás nos lo podemos imaginar, ¿no? Cómo se ve, y se ve que, oh, bueno, pues sí está doliendo, ¿no? Pero dice, ese dolor, cuando ha llegado su hora, dice, da, ¿no? Y está fuerte. Pero después que ha dado a luz un niño, cuando ya nace su bebé, ya no se acuerda, ¿no?, de la angustia. Se olvida completamente, ¿no? ¿Y qué sintió, hermana, cuando ya tenía a sus hijos? Ya el dolor así ya pasó atrás, ¿no? Sí. Esas lágrimas, ¿no? O Eli, ¿no? Las que son mamás nos lo podrían decir, Leti, Pris. Pues sí, seguramente, o a lo mejor salieron lágrimas, ¿no? Pero esas lágrimas después se convirtieron en lágrimas de alegría, ¿no? De gozo. Y así lo deja dicho el Señor, ¿no? Jesucristo les deja esa alegoría tan clara, ¿no? De la mujer que está dando a luz. Así dice, de esa manera van a sentirse tristes. Hoy tenéis tristeza, dice, pero os volveré a ver, no se preocupen. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo que ya nadie les va a quitar. No se preocupen, dice. Se sienten hoy tristes, pero ya volveré nuevamente y se volverá gozo, ese lamento, ¿no? ¿Y qué dice el 23 y 24, por favor? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amado, Jesús, si se fijan, no nos deja desamparados. Aún en la aflicción y en la tristeza, nos deja el gran consuelo y la hermosa promesa de que lo que pidamos en su nombre, lo recibiremos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos hace un momento, no? ¿Qué podemos hacer? Leti se sentía mal, orar, pedir en Él, en el nombre de Jesucristo, ¿no? Porque Él así nos lo dijo. Por eso es que cuando oramos, siempre pedimos en el nombre de Jesús, porque Él así nos lo dijo. Pidan en mi nombre y les será dado, ¿no? Dice, os lo dará. Mi Padre dice, pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Sí? Hasta ahora, en ese momento dice, no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos no pedían todavía en Cristo, ¿no? En su nombre, porque Cristo seguía ahí aún. Él podía darles las cosas. Cuando había necesidad, Él hacía milagro. Cuando había necesidad de pan, Él lo multiplicaba, ¿sí? Cuando había necesidad de vino, Él lo convertía el agua en vino. Cuando había que sanar, Él lo hacía. Él estaba, ¿sí? Él estaba en ese momento. Posteriormente dice, me iré. Y ahora pídanlo en mi nombre y les va a ser dado, ¿no? Una vez que me vaya, ¿sí? Amados, si no hubiera realmente estas situaciones difíciles, si no hubiera momentos de tristeza en nuestra vida, pues difícilmente el hombre entendería la necesidad de ir al Padre, la necesidad de orar. Por eso cuando orábamos por Leti, lo primero que hice pues fue darle gracias al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estaba dando la oportunidad de orar juntos por ella. Porque nos estaba dando esa oportunidad de ver su grandeza, ¿no? Y por eso también oré y dije, Señor, que lo vean tus hijos amados y tus pequeños que están aquí. Que vean que tú eres real, Señor. Para eso el Señor es que permite estas situaciones, ¿sí? Para que experimentemos ese gozo de saber que nuestro Padre está con nosotros. Y que Cristo abrió esa posibilidad para nosotros. Al ir al Padre, Él abrió la posibilidad de que nosotros pudiéramos pedir en su nombre. ¿Sí? Porque dice, ahora que me vaya, ¿no? Prácticamente, ahora que me vaya, después de esta tristeza necesaria, experimentarán mi amor y mi poder por medio de pedir en mi nombre. De que puedan ahora pedir en mi nombre y van a ver ese poder y ese amor. Por eso cuando oramos lo hacemos así, amado. Por eso es necesario que haya pruebas. Por eso es necesario que haya dolor para experimentar el amor y el poder de nuestro poderoso Salvador. Y Jesús termina diciendo que confíen, pues Él ya había vencido al mundo, ¿no? Les dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el 25? Yo se los leo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, ellos habían creído en Cristo. Ellos le habían creído a Cristo y le habían amado. Porque al creer que Él era el Mesías, también Dios había puesto en ellos el deseo de obedecerle. Y los que aman a Dios son los que le obedecen, ¿ok? Y aún les deja más claras las cosas al decirles que no era necesario que Él rogara al Padre, ¿no? Por ellos. Y nos dice, pues el Padre mismo os ama. Al haber sido aceptado el sacrificio en la cruz por el Padre, como lo decíamos, y nosotros haber creído en Jesucristo, ya tenemos ese acceso directo al Padre. ¿Sí? Tenemos acceso directo por medio de ¿quién? De Jesucristo. El que nos dio ese acceso fue Él.
el que abrió ese camino fue Él con su sacrificio. Y ya no es necesario que Cristo ruegue por nosotros, ¿no? Lo dice, ya no va a ser necesario que yo le ruegue al Padre. Porque si Cristo tuviera que rogar al Padre, pues entonces el sacrificio en la cruz, pues ¿qué quiere decir? Que no hubiera sido suficiente, ¿no? No, ya no. Lo que les estaba revelando es, ya no va a ser necesario ni que yo ruegue, porque el Padre ya los volvió a aceptar, ¿sí? El Padre nuevamente, al ser justificados, nos vuelve a aceptar a nosotros. Nuestro Padre celestial, ¿sí? Nos acepta. Somos aceptos nuevamente al Padre gracias a la justificación recibida por Cristo. Por los méritos de Cristo, nosotros nuevamente podemos ser aceptados por el Padre. El Padre nos vuelve a escuchar y por su nombre nos da lo que pedimos, por el nombre de Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz. Y el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sí? Les sigue hablando con más claridad. Se dan cuenta como que durante la plática ve que ellos van entendiendo y entonces les va revelando más. Dice, voy ahora al Padre. ¿Sí? Se está revelando como el Hijo de Dios y Dios mismo, amado. Dice, pues lo que está mostrando es que bajó del cielo, ¿no? Para hacerse hombre y habitar entre nosotros. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. O sea, Él les está diciendo, yo mismo estaba allá, yo mismo soy del Padre. Y otra vez dejo este mundo y regreso al Padre. Una hermosa revelación donde Él está diciendo, yo soy el Hijo, yo soy el Dios mismo que vine por ustedes. Y ahora voy de regreso, ¿no? Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aquí los discípulos están confirmando que ya entendieron, ¿no? Que la revelación de Cristo que Él mismo les estaba mostrando, la estaban ya entendiendo. Y dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estaba hablando Jesús precisamente, les estaba revelando el momento de la cruz, donde todos lo dejarían solo. A ese lugar, en ese lugar donde Él podía ir, a la cruz. Solamente por la obediencia perfecta de Él era el único que lo iba a poder lograr. Dice, ahí nos estaba dejando claro, ahí ustedes no pueden, ¿no? Me van a dejar solo porque realmente el que podía hacerlo solamente era Él. Ningún hombre se podía atrever a hacer lo que Él iba a hacer. Por eso es que todos se fueron, ¿no? Todos lo dejaron, porque lo que venía, el único que podía hacerlo era nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo dice, ¿no? El Padre está conmigo. Y realmente así fue. Sabemos bien que el Padre siempre estaba con Él. El que lo fortalecía era el Padre, ¿sí? El único momento, recuerden que hubo una separación, fue cuando el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros cayó sobre Cristo. Y fue cuando el Padre con dolor volteó su rostro, ¿no? No pudo ver a su Hijo, lleno de todo el pecado, toda la inmundicia de nosotros, ¿sí? Y fue el único momento en el que volteó el rostro. Pero el Padre siempre estuvo ahí, fortaleciéndolo. Y lo hizo porque en su santidad pues no podía ver al Hijo, ¿no? A su Hijo lleno de todo el pecado y de toda la maldad del hombre, cayendo en un castigo sobre Él. Fue por eso en ese momento que volteó su rostro, dice la palabra. Pero Jesús estaba seguro y sabía que el Padre estaba con Él, porque son la misma persona, ¿no? Y por último les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿sí? Tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado, al principio nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas cosas que dice el Señor que os he hablado para que tengáis paz en mí, ¿no? Todo lo que leímos fue lo que les habló. Todo eso fue lo que Él les dijo. Esas cosas les habló para que en Él tuvieran paz. Y esas cosas nos habló y nos dejó escritas a nosotros para que en Él también nosotros tuviéramos paz. Para que aún en medio de esa aflicción que vendría, aún en medio de esa aflicción que sigue habiendo en el mundo para nosotros, podamos tener paz en Él. Y en efecto, los asuntos del mundo pueden parecer muy oscuros. Esas situaciones que vivimos nos pueden parecer llenas de oscuridad muchas veces. A veces no vemos el final, ¿no? No vemos la luz al final del túnel. Pero a pesar de lo que aparentan esas situaciones, esos problemas, nosotros debemos de confiar que todo está bajo el control de nuestro Señor. Él tiene todo controlado. Así nosotros no veamos la salida, así nosotros no podamos ver la solución y solo estemos sintiendo en ese momento la aflicción. Amado, yo te digo que Él nos dijo que tuviéramos paz en Él, ¿sí? Él lo dijo, que iba a convertir la tristeza en gozo. En eso es en lo que nosotros debemos confiar. Así nos lo dijo, amados. Casi les dijo, confíen en lo que he dicho y créanme. Yo ya se los dije, créanme, no los voy a dejar. Van a tener paz a pesar de la aflicción. La aflicción, como lo dijimos, amado, es necesaria por un tiempo. Pero solo a través de ella podemos experimentar el gozo que Él prometió. El gozo que tenemos al saber que iremos nuevamente al Padre. La única forma de regresar al Padre es por medio de la cruz de Cristo y de su resurrección. Ese dolor, hoy sabemos bien que era necesario para que se cumpliera el plan de Dios para salvarnos, amado. Porque nosotros mismos, te digo algo, nunca hubiéramos podido diseñar un plan para volver a Dios. Porque honestamente, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a poner dentro de sus planes la tribulación, el sufrimiento, el dolor que experimentó Jesús? Honestamente, ¿quién estaría dispuesto? Nadie. Nosotros no estaríamos dispuestos a pagar ese castigo. Nadie quisiera. Y lo vimos, ¿no? Dice, me van a dejar solo. Todos al momento corrieron porque sabían lo que venía cuando capturaron a Jesús, ¿no? ¿Quién hubiera podido soportar el dolor que soportó Jesús y que soportó el Padre al ver a su Hijo en esa situación? ¿Quién de nosotros podía llevar a alguno de nuestros hijos y verlo morir en el Calvario como murió Jesús? Pues nadie, ¿no? Ninguno de nosotros hoy diría, no, sí. ¿A poco dirías, llévense a Anita? No, pues, ¿pero para quién? Para todos esos pecadores, ¿no? Para el violador, para el narco, para el asesino. ¿Por qué mi hija? Si mi hija no ha pecado, ¿no? Ella no ha hecho nada para pagar eso. Así lo hizo el Señor. El Señor sí decidió entregarse por nosotros, aunque Él no había pecado. Él no era culpable absolutamente de nada. Él nunca cometió uno solo de los pecados por los que se le imputaron, por los que lo mataron, por los que nosotros debíamos haber pagado. Entonces, ese plan, amado, era necesario. El dolor era necesario para que nosotros fuéramos salvados, y nosotros no lo íbamos a hacer en nuestra propia naturaleza, porque esa propia naturaleza nos lleva siempre a evitar el dolor, ¿no? A protegernos, a buscar el camino siempre más fácil. Solo Jesús era el que estaba dispuesto a ser obediente y a padecer por nosotros. Por eso mismo es que el Señor tiene que permitir en nosotros aflicción y dolor por un tiempo, porque nosotros mismos no lo haríamos. Y Él sabe que es necesario también, ¿para qué? Para que crezcamos,
para experimentar su amor, para experimentar que Él está con nosotros, para que podamos caer de rodillas incluso, ¿sí?, ante Él y mantenernos en oración y poder pedir lo que Él nos dijo, pedir en su nombre, ¿no? Porque en nuestra naturaleza nosotros, amados, no lo haríamos, ¿sí? Nosotros tenemos que descubrir que es el Padre el único que tiene el poder de sanarnos, de bendecirnos en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, de arreglar los problemas familiares, de fortalecernos en la adversidad y darnos el gozo que prometió por medio de Cristo. En esa tristeza temporal que vamos a vivir, es lo que Él usa precisamente para que experimentemos eso. Nosotros, te puedo asegurar que no doblaríamos las rodillas ante el Padre. Ninguno de nosotros podría entender que Dios es el único que puede convertir la tristeza en gozo, ¿sí? Porque de manera natural el hombre genera ideas en las que cree que es por su propio talento, por sus propias fuerzas, que nosotros por nuestro intelecto podemos resolver nuestros problemas, ¿sí?, que podemos encontrar la solución en nuestro matrimonio, que podemos dejar el alcohol con nuestra fuerza de voluntad, ¿no?, que podemos dejar de ser violentos y maltratar a nuestra familia, ¿no?, o a los demás, que podemos lograrlo todo sin necesidad de Dios. El hombre naturalmente así lo cree. El hombre cree siempre que puede en sus fuerzas hacerlo. Pero es por eso que Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos lleva al desierto para disciplinarnos y hacernos caer de rodillas. ¿Caer de rodillas para qué? Para que ahí, en ese momento de aflicción, clamemos al Padre en el nombre de Cristo y sea Él quien nos ponga de pie. Es necesario permitir que caigamos de rodillas para que también así experimentamos que Cristo nos pone de pie nuevamente. Nos dice: levántate, y nos saque mejor de lo que éramos. Te puedo asegurar que nadie que pase a un desierto, a una situación de aflicción, termina esa situación sin ser el mismo, ¿eh? Nadie puede salir y quedar igual. Todos los que pasamos por un desierto, por el fuego, salimos diferentes. El Señor usa ese fuego, amado, créeme, para desarraigar nuestro ego, desarraigar esas ideas, todas esas cosas que estorban entre el Señor y nosotros, son arrancadas a través de esas situaciones difíciles. Y ya lo hemos platicado, ¿no? Es necesario pasar por fuego para ser purificados. El Señor nos quiere purificar a través del fuego, de esas situaciones difíciles donde solamente así puede extraer todas las cosas que no sirven para sus planes. El Señor nos lleva a confiar en Jesucristo, en el que ha vencido al mundo. Cuando caemos de rodillas y clamamos a Él, ¿no? Y Él nos responde y nos levanta, ¿sí?, completamente distintos, y nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos, ¿no? Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El Señor permite eso para que clamemos, porque si no, si la vida es color de rosa, como decimos, si todo lo podemos solucionar, ¿qué crees? Pues no vemos la necesidad de Dios. Nos alejamos muy fácilmente de Él y creemos que nosotros podemos. Y esas cosas ocultas que dice el Señor, que nos muestra, a veces, ¿qué creen que son? Nuestras propias iniquidades. Cosas que a veces nosotros, están ocultas para nosotros mismos ni siquiera las entendemos, ¿no? No estamos conscientes ni siquiera de que tenemos algo tan arraigado, ¿sí?, que no permite que los planes de Dios se cumplan de la manera en que Él lo tiene diseñado. ¿Por qué? Porque nos hemos arraigado y llenado de las ideas del mundo. Y esas ideas son precisamente las que estorban, ¿sí? Y es necesario el fuego, la aflicción,
para que se vuelva a restablecer el diseño de Dios, el plan que Él tenía en nosotros cuando Él nos pensó, cuando Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Porque con todo eso no podríamos, no somos para nada el plan que Él tenía para nosotros, ¿no? No somos para nada ese diseño, no nos parecemos en nada a lo que Él quería, pero Él lo va haciendo y va permitiendo eso para irnos moldeando nuevamente, ¿ok? Entonces, ¿la aflicción es necesaria? Yo les preguntaría. Sí, ¿no? Lo podemos ver, es necesaria para desarrollar esa confianza en Él, para tener esa relación con Él, para ejercitarnos, ¿sí? En esa relación con Él, ejercitarnos en confianza, porque ¿qué creen? También nos está preparando para las otras aflicciones futuras, ¿no? Que también Él reveló a sus discípulos que vendrían por el hecho de seguirlo. Quizá hoy no hemos experimentado una de esa misma manera, ¿no? Una tribulación tan fuerte, una persecución como la que ellos sufrieron, pero sabemos que va a suceder. Y Él está precisamente permitiéndonos las tribulaciones presentes, las aflicciones, para desarrollar esa confianza. Y que el día que vengan, estemos bien preparados, ejercitados en la confianza, sabiendo que nuestro Padre es quien nos va a sostener, nos va a fortalecer y que va a cambiar esa tristeza que podamos sentir en gozo. Él va a cambiar esa tristeza en gozo. Él cambia el lamento en baile, ¿no? Amén, así es. Entonces, es necesario, amados, es necesario para esos días que vendrán, para que nos podamos mantener firmes. Sabemos que dice que en esos tiempos muchos apostatarán de su fe. Muchos apostatarán de su fe. O sea, los que ya habían creído dejarán de creer. Pero cuando el Señor ha permitido que veamos su mano en nuestra vida, ¿sí? Cuando Él ha permitido que en la aflicción salgamos de pie, cuando Él ha permitido que caigamos de rodillas llorando y clamando y nos ha levantado, Él nos ha fortalecido. Él nos va fortaleciendo para que no caigamos en eso, para que aprendamos que la única forma de mantenernos firmes y vencer es a través de Él, porque solo se vence por medio de Cristo Jesús y de la fe en Cristo Jesús, por medio de estar solamente con el vencedor. Y quiero terminar orando la palabra de Dios sobre ti, amado. Cierra tus ojos. Quiero orar esta palabra a la que me llevó el Señor sobre tu vida. Y quiero pedirle a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que te fortalezca, que te afirme tal y como el apóstol Pedro nos dejó escrito en su primera carta que escribió a la iglesia, en el capítulo 5, versículos 6 al 11. Y esta es la palabra que quiero orar sobre ti, sobre tu vida, a nuestro Señor. Que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, amados, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí dice padecimientos, amado. Señor, sabemos que hay padecimiento en el mundo y que se está cumpliendo también sobre otros hermanos. Pero hoy también, Padre mío, nos has dicho que confiemos, pues has vencido al mundo, Jesús. Señor, pon confianza en Cristo sobre tus hijos amados, para que se mantengan firmes y venzan las tribulaciones del mundo, teniendo paz en ti, Señor. Y como termina Pedro diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido
un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso, amado, lo pido también para ti. Que el Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca por medio de Cristo Jesús, quien nos llamó a su gloria eterna. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.